una palabra que seguramente leíste alguna vez, que está en Marcos. ¿Tenés Biblia? La que tengas, digital, en papel. Si no, lo ponemos ahí. Vamos a leerlo. Una historia que la leíste seguro, porque Jesús habla ahí de cuáles son los mandamientos más importantes. Marcos capítulo 12, desde el versículo 28. Dice así. Si estás conmigo, estás ahí. Marcos 12, 28. Uno de los escribas, yo tengo la versión contemporánea, así que por ahí distan algunas palabras. Uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que lo vio bien, que vio bien lo que Jesús había respondido, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le respondió: el más importante es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor es uno y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo en importancia es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El escriba dijo: bien, maestro, hablas con la verdad cuando decís que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevía a preguntarle nada. Y el título que le puse es: no estás lejos, pero tampoco es ahí. No estás lejos, pero tampoco es ahí. Vos sabés que en la antigüedad, lo tengo anotado acá porque lo estudié, había muchas leyes, 613 mandamientos, que debían resumirse en por lo menos 10, que son los 10 que tenemos nosotros. Es lo que usaban ellos en la versión Septuaginta que tenían. Y viste que los 10 mandamientos están divididos, bueno, pastor, seguramente lo enseñaste, que habla de Dios y del prójimo. 4 que hablan de Dios y 6 que hablan del prójimo. Ahí están resumidos en los 10 mandamientos estos 2 que Jesús trata como de encapsular para que entienda este escriba. Ahora, más allá de la historia, que es interesante, de saber que había 613 mandatos y que había que resumirlos en poquitos para que se entiendan, te voy a leer algo, mirá. Dice: el amor a Dios, que yo le anoté esto, lo escribí, el amor a Dios es el primer mandamiento. Dice Jesús, y este amor deberá ser con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto habla de 4 cosas que nos incluyen a todos, que es el área emocional, intelectual, espiritual y física. ¿Sí? Las 4 áreas. Ahora es interesante pensar que este escriba le pregunta a Jesús algo y el escriba, en una charla como amena, imagino que hasta distendida, le dice: tenés razón, Dios. Porque le pregunta y Dios responde y él se atreve como casi insolentemente a decirle: crack, tenés razón. Porque a Dios hay que amarlo de esta manera, de esta manera y de esta manera. Pero dice algo importante y ahí creo que Jesús, a diferencia del joven rico, que cuando le pregunta al joven rico, el joven le dice: mirá, vos tenés que dejar todo, dárselo a los pobres y seguirme. Y el joven rico, como que vos ya sabés la historia, como que no quiso y se fue triste. Pero acá no hizo ninguna pregunta. Dice que Jesús no le hizo ninguna, no le corrigió nada y nadie más se atrevió a preguntarle nada porque se dio cuenta que Dios respondía a todo y a todo lo dejaba callado. Pero no es eso lo que me interesa hoy hablarte. Me interesa la frase: no estás lejos del reino de Dios. No estás tan lejos del reino de Dios. Y ahí termina la secuencia. Ahora, Jesús le dice que responde de manera sabia. Y yo quiero preguntarte a vos y que respondás, que me digas ahí donde estás, hablá, yo te voy a escuchar. ¿Por qué crees que Jesús no le dijo: hijo, bienvenido al reino de los cielos? La verdad que lo que dijiste es verdad, te ganaste el cielo. ¿Por qué no le dijo eso y le dijo: no estás lejos? Es una pregunta que me hice. Yo estaba haciendo, bueno, cuando me llamaste, el jueves yo había hecho ese devocional 2 días antes y me quedó. Digo, ¿por qué? O le hubiera dicho otra cosa, pero le dijo: no estás lejos. Y qué feo que te digan: che, te falta un poquito, pero ahí, quedaste ahí.
Y yo me preguntaba qué es lo que podría haber pasado en esa circunstancia, porque tuve que buscar en la Biblia. Tengo una Biblia de estudio, no esta, entonces me llevaba, agarré el libro de Matthew Henry gigante ese, viste, que tenemos, todo tiene que tener un libro de eso en la casa. Y empecé, fui, busqué, y me llevó a un lado, al otro, y mirá, porque no te quiero aburrir con los versículos, pero el escriba coincide, si lo podemos poner, no sé si tenés la Biblia ahí para escribir en cualquier versión. Dice, el escriba coincide con Jesús y reitera su respuesta, versículos 32 y 33, pero agrega, citando Oseas 6:6. Si puedes buscármelo ahí, Oseas 6:6. Si no lo busco yo acá, pero si lo tenés, va a estar bueno para que lo leamos. Porque ahí justamente habla de el holocausto y el sacrificio. ¿Lo tenés ahí? Oseas 6:6 y 1 Samuel 15:22. Yo voy a buscar 1 Samuel 15:22 acá, rapidito, para leerlo. Dice así, 15:22. Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Así que se ve que este tipo entendía la palabra, había leído, porque le habla de esto. Y en Oseas, ahí está, buscaste el mismo que yo, buscate Oseas 6:6, Oseas 6:6. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Que este muchacho inteligente le responde a Jesús y Jesús le dice, no estás lejos. Y lo que yo me preguntaba para mí, y es lo que quiero traerte a reflexión a vos, iglesia querida, es, ¿te sentís lejos de Dios o estás cerca? Si vos fueras ese escriba, ¿te gustaría que te digan no estás lejos? Yo podría irme por las ramas, porque claramente este versículo me habilita a hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, ayer en la reunión de matrimonios de la iglesia, que me tocó tener la palabra, que compartía, justo te manda saludos Mati Romero, que estaba ahí con nosotros, pastora. Les compartía los matrimonios algo que tiene que ver con la proyección. Proyectar. ¿Cómo te proyectás vos con tu matrimonio? ¿Cómo te proyectás vos en tu trabajo? ¿Cómo te proyectás vos en tu ministerio? ¿Cómo te proyectás vos en un emprendimiento laboral? ¿Sí? O algo con tu familia. Y éramos muchos matrimonios y después abrimos un tiempo de pregunta y algunos me decían, bueno, pero ¿qué significaría tener un proyecto con mi familia? Ahora estoy atándolo para que entiendas, ¿no? Y yo le decía, mirá, por lo menos te propones una vez por semana tener un culto familiar con tu familia. Digo, leer la palabra, orar, tocar una alabanza. Nosotros en casa lo hacemos. Una vez por semana, para que a nuestros hijos la palabra instruida, cuando sean grandes, no se aparten, ¿no? Y de a poquito ir instruyéndolos en las cosas de Dios. A veces cuesta, los tiempos son tiranos, no todos tenemos esa posibilidad, pero ¿hay algún proyecto en tu vida? Quítalo del matrimonio, quítalo de la familia, algún proyecto laboral, algún proyecto de tu casa. Y la verdad que cuando empezaron a hablar los matrimonios, más del 80% no tenía ningún proyecto, más que sobrevivir. Y es triste pensar que estamos en esta vida solamente para sobrevivir y que Dios dice que tenemos propósito, ¿no? ¿Y por qué a todo esto? Porque me imagino que este escriba, los escribas, al igual que los saduceos, los fariseos y todos aquellos crack de la palabra, tenían una buena educación, tenían plata, tenían tiempo y tenían un montón de privilegios que otros del pueblo no tenían. Y yo me imagino que este muchacho, no sé la edad, este escriba, cuando le pregunta a Jesús esto, y Jesús dice, che, sos sabio en lo que me estás respondiendo, sos inteligente. Seguramente Jesús habrá pensado, este muchacho anda bien. Y le dijo, no estás lejos. Y me preguntaba, y vuelvo a insistir con esto, cuando tu vida solamente se trata de sobrevivir, o se trata de pasar a un siguiente nivel, yo cumplí el 2 de febrero 43. Y cada vez que pienso en el pasado inmediato, porque acordate que recordar es bueno, pero vivir en el recuerdo es suicida.
O sea, la palabra, como decía el pastor, recuerda, hace que nosotros veamos y sepamos de dónde Dios nos sacó. Pero de tu pasado, si vivís atado a tu pasado, eso es suicidio, hermano. Es bueno recordar para saber de dónde Dios te sacó, pero si vivís atado a ese pasado, estás condenado a vivir una vida de frustración, de tristeza, deprimido, de mal humor, tu familia se quiebra. Pero este muchacho viene acá y le dice, bien has dicho, che. La verdad, mi Señor, es así. Hay que amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus ganas, con tu mente, con tu fuerza. Y esos 4 puntos, seguramente de esos 4 a este muchacho uno le faltaba. Es lo que me puse a investigar y cerrar. ¿Estaba Oseas ahí? Ahí está, mirá. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, ni holocaustos. Este muchacho entendía bien la palabra. ¿Y cuántos hay acá en esta iglesia que saben la Biblia un montón? Casi todos, porque acá el pastor se encarga de enseñar la palabra. Y a buena hora que sea así, porque hay muchas iglesias que son ignorantes en la palabra. Y así van. ¿No? Ahora, si está cimentado sobre la roca y bien enseñado, bien. Bueno, este escriba estaba bien cimentado. Y le dijo a Jesús, y aparte de lo que vos decís, al Señor le agrada el amor y no las ofrendas ni los sacrificios, porque el amor es más importante. En Marcos es al único que no le reprende nada. De todas las personas que confrontaron con Jesús, al único que no le dijo absolutamente nada, más que, ¿no estás lejos? Es a él. Nada malo quiero decir, ¿no? Porque anteriormente en el capítulo 10 había hablado con el joven rico. Ahora, mi pregunta que me hacía a mí, te la traslado a vos, porque vamos juntos a discernir y a tratar de lograr hacer una hermenéutica de esto, es, che, ¿qué pensás que a este muchacho le faltaba para entrar al reino de los cielos? Porque de repente había 2 ladrones y uno dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Tremendo. Ahora, este había estudiado la Biblia, le citó un par de versículos de memoria. Y de repente Dios le dice, che, loco, fuiste sabio, admiro tu capacidad de decirme encima, tenés razón, pero no estás lejos. Vuelvo a lo mismo, iglesia. Hoy traigo una palabra de reflexión. Ni de amonestación, ni de exhortación, ni de alegría, sino de reflexión. ¿Cómo estás de lejos ante Dios? Y esta reflexión que me la hice a mí, me hice una autoevaluación, que también te invito a que lo hagas. Es algo que hablo mucho con los matrimonios. Autoevaluarse. ¿Qué significa esto? Mirarte hacia adentro y pensar si cómo estás es lo que Dios pide para tu vida y lo que Dios te propone en su palabra. Entonces, cuando hice una autoevaluación de mi vida, dije, che, de estas 4 cosas que Dios dice, ¿hay alguna que me está fallando o 2 que me están fallando? Y te las voy a repetir. Lo emocional, lo intelectual, lo espiritual y lo físico. Y podríamos hablar no 45 minutos, 3 horas y media, detenernos en cada uno de estos puntos. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás físicamente? ¿Y cómo estás intelectualmente? Fíjate, si tuviera que ponerle a cada uno en 2 puntos, estaríamos hablando horas. Da para un retiro. Y yo te pregunto, de esas 4 cosas, ¿en qué pensás que hoy estás en Orsay? ¿En qué pensás que se agotó la gracia de Dios en tu vida? Ahí no hay límite en el crédito. Estás en rojo, pagaste el mínimo. ¿En qué pensás que estás así con Dios? Y yo me puse a pensar para mí, y me puse a pensar por este escriba, que dije, che, pero ¿qué será? Y vos sabés que acá lo busqué eso, y lo encontré en la Biblia MacArthur, que tiene ahí una pequeña exégesis de todo. Dice así, mirá, te lo leo textual porque no lo escribí yo. Jesús evalúa que el escriba no está lejos del reino de Dios, y esto es importante porque es el único escriba, lo que te dije, en el Evangelio de Marcos, que recibe una palabra de elogio por parte de Jesús. En el Evangelio de Marcos, Jesús reconoce que el cumplimiento de los mandamientos es fundamental para poder entrar en el reino de Dios. Se lo puntualiza al joven rico.
pero agrega también es necesario compartir su riqueza con los pobres. ¿Por qué entonces no hace lo mismo con este escriba? Eso se lo dijo al joven rico. ¿Y por qué no le hace lo mismo a este escriba? ¿Será porque advirtió que este escriba, al reconocer la prioridad del amor sobre los sacrificios, estaba ya embarcado en la liberación que tenía con el prójimo? Esto explicaría por qué Jesús, aparte de reconocer que el escriba había respondido sabiamente, no le hizo ninguna otra demanda. Pero esto es solo una forma de interpretar el pasaje. Hay quienes ven en este escriba a alguien que, si bien teóricamente entendía cuáles eran los valores del reino, por el hecho de pertenecer a una clase social interesante, con privilegios como la parte de los fariseos y saduceos, educación, prestigio y demás, nunca podría llegar a entrar en el mismo, en el cielo o en el reino, a menos que renunciara a su posición social, algo que aparentemente esta persona no hizo. Es decir, basado por los estudios de otros, no mío, ahora yo te voy a dar mi apreciación, es una apreciación porque no está en la Biblia, pareciera que esta persona, este escriba, era una persona bien posicionada, como te dije antes, que tenía buenos recursos, pero que aparte intelectualmente estaba un pasito más que otro porque se animó a confrontar a Jesús, pero bien lo hizo, ¿no? Porque Jesús le dijo, che, respondiste bien, fuiste sabio. Y le dijo, hey, no estás lejos. Yo pienso, mi hermano, que físicamente, imagino que no estará mal o no estaba mal, porque si no Jesús hubiera dicho algo al respecto. Tampoco pienso que en lo espiritual, porque estas personas eran espirituales, pero tenían una espiritualidad basada más en la teoría o en esta cuestión de ver para creer que otra cosa, y estaban abrazados como el apóstol Pablo, que sabían la ley de memoria, pero que en realidad no había gracia. Entonces tenían esa parte bastante bien abrazada, pero les faltaba algo. Para mí, ¿saben qué era? Era una mezcla de lo emocional y lo espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces nosotros, y ayer hablé un poco de esto, y vos seguramente lo escuchaste acá cuando vino el pastor Daniel González, de las 38 parábolas que Jesús habló, 16 habló de administración y del dinero. Y muchas veces, mi hermano, estamos lejos de Dios por varias cosas. Una es porque venimos a la iglesia hace muchos años, no sé cuántos años hace que vos venís a la iglesia, yo hace 30, literal, o 31. Y pasé por un montón de situaciones, de etapas, ya te conté parte de mi testimonio, ya me escuchaste, ya sabés por dónde voy. Pero yo creo que a veces, cuando uno está demasiado espiritualizado, y entendé esta parte, no hablo de lo espiritual, de la conexión con el Espíritu Santo, hablo de cuando uno está intelectualmente espiritualizado, que sabe tanto la Biblia, pero que solamente la sabe de oídas. Seguime. De oídas te había oído. Y eso lo dijo el tipo más justo del universo en ese momento. Era un tipo justo. Dijo, de oídas, ahora mis ojos te ven. Después de haber pasado por el proceso, los ojos lo vieron. Yo pienso, y después me voy a detener en mí, y después vos te detendrás en vos, que este muchacho escriba, que tan bien le respondió Jesús, había una parte de su espiritualidad que todavía no había sido sanada. Y cuando hablamos de sanidad también hablamos de la emoción. Seguramente físicamente estaba bien, intelectualmente era un crack, porque citó 2 versículos del Antiguo Testamento. Pero quizás sus emociones y su espiritualidad tan abrazada a la ley impidió, y Jesús, que lo sabe todo, le dijo, che, vas por el buen camino. No estás lejos, pero tampoco es ahí. Entonces hoy quiero desafiarte como me desafié a mí cuando leí esto. Yo te cuento una intimidad, creo que te la conté, pero te lo vuelvo a repetir porque el público se renueva, mi querido pastor, a todos los que están ahí en las redes. Yo mis devocionales los hago de noche, no de día. O sea, es como que soy más nocturno, a la mañana me levanto, hago un devocional con mi esposa, el de YouVersion, el que hacemos creo que el 90% de lo que estamos acá, Escuchamos primero el minuto y medio de alguien quien habla, si era colombiano, boliviano, ecuatoriano, uno cada 10 días, un argentino. Después leemos la reflexión, oramos y le sacamos una captura de pantalla y todos la suben al estado. Buenísimo. Eso el 75-80% lo hacemos. Ahora, el devocional tuyo, ese es el familiar. Yo lo hago con mi esposa y con mis hijos a la mañana y el culto familiar una vez por semana. Ahora, el mío, el que, viste, yo lo hago a la noche.
Cuando se apagan todas las luces, dejo el velador prendido y le pongo un trapito para que mi mujer no me rete. Ella se pega media vuelta y yo agarro los libros que tengo en mi mesita de luz y empiezo. Hora y media, tranquilo, sí. Estoy y me quedo a veces hasta las 3 de la mañana. Si estaba ahí, Juli no pudo venir, perdón, no es que no quiso, sino que hacía mucho calor y la bebé está en una etapa de año y 4 meses que te revolea la silla, sube acá y te patea la batería. Entonces, por una cuestión de sanidad emocional, decidimos dejarla en casa. Así que la próxima vamos a venir todos juntos, si Dios quiere. Y cuando estaba leyendo esto, un libro que se llama Sanamente, cuando el pastor compartía esto, y la última frase era, qué lejos estás de Dios. Y a veces uno piensa que está recontra cerca de Dios, ¿no? Venís a las reuniones, vas a los campamentos, tocas, cantás, ministrás, zapateás, hablas en lengua, profetizás, sos un genio. Pero sin embargo, muchas veces eso es la pantalla que nos cubre de nuestra fragilidad que hay por dentro. ¿Sabés cuántas veces yo la careteé en la iglesia? Un montón. Y ni siquiera, ni el que tenía el don de discernimiento podía discernir que también la careteaba. Sin embargo, cuando salía de la iglesia, mi vida era vacía, rota. Cuando entendí, sentado en mi cama, cuando tenía 10 y pico, 16 años, le dije a Jesús, mira, así no quiero seguir. Ya mi familia estaba rota, rotísima. Y yo que seguí ese camino generacional de rotura. Y dije, che, hasta acá. O cambio ahora o no cambio nunca más. Me quebranté, me arrodillé, le pedí al Señor y a partir de ahí mi vida empezó un proceso que continúa, porque si querés que tu proceso no continúa, estás tremendamente equivocado y estás rozando la soberbia. Entonces, cuando el proceso que es eterno hasta que nos vayamos, continuamos aprendiendo, haciendo camino, procurando llegar a la meta, no habiendo alcanzado ya, pero bueno, voy, estamos. Bueno, me pasaba que me miraba hacia adentro y decía, con este versículo, pero posta, cuando lo leí hace 5 días y vi eso que decía, ¿y qué lejos estás vos de Dios? Y yo me ponía a pensar, estaba mi mujer durmiendo, no la desperté porque no quería tener un lío, pero el otro día se lo compartí. Y dije, che, ¿estamos lejos de Dios o estamos cerca? ¿No? Claro, lo primero que se te viene a la mente es todo lo que haces en la iglesia, todo lo que haces por tus amigos, todo lo que los mensajitos que mandás, alentás a uno, alentás a otro, venís y che, no, estoy cerca. No, pero yo dije, acá, vos, yo, nosotros, somos una sola carne. ¿Cómo estamos? Y a veces pensamos que estamos tan adentro del reino que no nos damos cuenta que en realidad no estamos dentro del reino, estamos dentro de nuestro reino, nuestro, Y un autor muy bueno que te recomiendo que leas, que se llama Bill Bright, yo ya sabes que me gusta leer mucho, hay un libro muy viejo que se llama Ven, ayúdame a cambiar el mundo, y él dice que cuando, muy sencillo está, pero seguramente lo escuchaste o lo predicaste, las 4 leyes espirituales, por ahí la escucharon, pastor. Él dice que cuando Jesús sale del centro del trono de tu corazón y lo pones a un costadito, aunque siga estando ahí, pero ya no es prioridad, estás lejos del reino. Estás lejos de Dios. Aunque Dios esté ahí, pero ya no está en el trono, no es prioridad. Ya en tu vida empezás a pensar más en las bienaventuranzas, en las añadiduras que en el reino. Ya no buscás primero el reino, buscás tener un mejor laburo, buscás tener un mejor ministerio, te peleás con el hermano porque decís, no, pero ese no sé si sirve para ese lugar, pastor, No sé si es el idóneo o la idónea. Y empezás a carnalizar lo que pensás que es espiritual. Y vos pensás que estás cerca del reino, porque decís, pero esto es justo. El que tiene que tocar la guitarra soy yo, que hace 20 años que vengo, pastor, no el que hace 3 meses que viene. ¿Y vos quién te crees que sos para decidir o ponerte en el lugar de Dios comparándote con otro? No te pongas en el lugar de juez. Pensá vos hoy, qué cerca o qué lejos estás de Él. Y déjame decirte algo,
Cuando vos estés preparado, mirá, se lo decía ayer en los matrimonios, cuando vos estés preparado, hay un secreto, hay una promesa que está para todos nosotros. Si en lo poco sos fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Ey, pero no hablo de llenarte los bolsillos, es una consecuencia, es una añadidura. Hablo de que, vas a estar cerca del reino. Y si tuvieras que hablar con Jesús y decirle, Señor, tenés razón, hay que amarte con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el alma. Y aparte, el amor es más importante que los sacrificios. Ey, Patricio, palabras sabias. Estás en el reino. Estás conectado. Estás en frecuencia. Estamos los dos en FM. Los dos escuchamos Blue. Ahora, cuando pensás que podés responderle algo a Dios con inteligencia espiritual, pero todavía no estás sanito emocionalmente con algunas cosas, pero sí estás espiritualmente intelectualizado, Dios te puede llegar a decir, hey, siervo bueno, la palabra la tenés recontra clara. Ahora, hace 4 meses que no le hablas a tu mamá, ¿eh? Che, estás hablando mal de un hermano. Che, pero a tu hijo no le hablas nunca del Señor. Cuando me hice la autoevaluación sobre esto, qué lejos estoy de Dios, empecé a ver un montón de miserias, de mi vida, que me llevaron a reflexionar, a replantearme y a reorganizar y a alinear mi GPS otra vez con el Espíritu Santo, porque entendí que había cosas que tenía que cambiar. Y no hablo de pecado, hablo de circunstancias diarias que nos hacen pensar o que me hacían pensar que yo estaba cerca del reino, pero cuando entendí ahí en la tranquilidad de la noche, en la madrugada, que Dios me decía, no es por acá. Pero yo pensaba que era por acá. Estás cerca, pero no es ahí. No estás lejos, pero no es ahí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué te invito a que hagas? Es que alinees otra vez tu GPS con lo que Dios te pide que hagas. Hoy tenés la oportunidad de ponerte a pensar qué lejos o qué cerca estoy del reino. Y cuando el reino y su justicia es buscada o es buscado, todo lo demás viene ¿por qué? ¿Estás turbado? No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Yo soy ansioso. Ya lo sabés, te lo conté varias veces. Y trabajo continuamente con la ansiedad. Yo quiero las cosas ayer. Y me cuesta esperar a veces los procesos. En todo sentido. La heladera te llega en 10 días. La quiero mañana la heladera. No la quiero en 10 días. Y 10 días hábiles. ¿Qué? Encima tengo que operar 2 fines de semana. Son 15. Bueno, a ese nivel, posta, ¿qué me pasa? El otro día me dijeron eso en Perosi. Tuve que cambiar la heladera y me dijeron 15 días, hábiles o corridos. Pará, si tengo heladera, me funcionaba más o menos, pero funcionaba. Ahora, lo que te digo es, hoy te invito a reflexionar en esto. Para ir dándole, me quedan 10 minutos y quiero cerrar -5, así tenemos un tiempo para ministrar y juntos podamos acercarnos al reino otra vez. ¿Cómo está tu reino? ¿Cómo está tu reino? ¿De qué está compuesto tu reino? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Tu alma está batida? ¿Estás turbado por las cosas? Sé que estamos viviendo una etapa difícil, no vamos a hablar de política, pero sí que está difícil económicamente, ¿no? Uno iba a comprar hace 2 meses 1 litro de leche, 500 pesos. Hoy, 1100. ¿Qué pasa acá? Lo mismo con todo lo que sabes que aumentó. Pero como nosotros estamos en este mundo y tenemos que hacernos cargo, pero somos de otro reino, te pregunto, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Te estás dejando llevar por las corrientes de este mundo? ¿Estás entrando a ver los diarios todos los días, a ver qué dice Milei, si se aprueba la ley ómnibus, si no se aprueba, si te subís al colectivo, si no te subís, si te aumenta el... Estás en esa vorágine que te aleja del reino, porque en realidad dice, hey, tranquilo, yo vencí al mundo. Van a sufrir aflicciones, pero baja un cambio, yo vencí. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Estás leyendo la Biblia? Mirá, lee la Biblia. Orá. No seas sonso, no seas sonsa. Te perdés bendiciones de Dios.
Todo está acá. Lo claro que vas a vivir contristado al Espíritu Santo. Vas a vivir triste vos, vacío del Espíritu. Y llenarte del Espíritu Santo es esto, es leer su palabra todos los días, un ratito, aunque te cueste, hay un versículo. Está bien que veas YouVersion y todo eso, pero lee un ratito la palabra. Orá por tus hijos, por tus papás, por tus líderes, por tu pastor. Orá. Tomate un tiempo para poder buscar de Dios, aunque sea un ratito. Mirá, Dios está esperando ahí siempre. Y Él se pone feliz de que vos le hables. Porque sos hijo, ya tenés identidad, ya tenés un DNI nuevo. Entonces, imagínate esto, mirá, para ir cerrando, imagínate esto. ¿No sería feo que tenés papá? Algunos tienen todavía papá acá, ¿no? Papá, digo, terrenal. Qué feo sería que tu viejo te llame todos los días y te pregunte cómo estás y vos no le respondas, ¿no? Sería feo para el papá eso. Y si vos fueras papá, yo soy papá. ¿Y sabés qué feo sería que yo todos los días le mande un mensajito a mi hijo o le diga te amo y me dé vuelta la espalda? Sería horrible, ¿eh? Bueno, Dios está buscándote y vos quizás hoy necesitas empezar a mirarlo de frente. Quizás necesitas empezar a hacer un cambio en tu vida física. Porque también eso es testimonio. Yo me acuerdo que pastor dijiste una vez acá que iban a hacer una dieta, o vos, o alguien iba a hacer, ¿te acordás? Hace como un año, que proponías hacer una dieta, o alguien estaba haciendo algo. Bueno, tu cuerpo también es testimonio de Dios. Alimentarte bien es testimonio. No se vende otro cuerpo en Mercado Libre, mi hermano. No hay repuesto. Es uno solo. Entonces, cuídalo. Eso es testimonio. Tu espíritu, ¿cómo está? Tus emociones, ¿cómo están? ¿Sos una persona muy emocional? ¿Cómo está tu carácter? ¿Sos Simón? ¿Sos Pedro? ¿Quién sos? ¿Negaste? ¿O dijiste muerto? Muerto, Señor, jamás te voy a negar. 3 veces, no una, 3. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu intelecto? ¿Te estás preparando? Vos sabés que este tiempo particular, y más los jóvenes, todos nos tenemos que preparar, ¿no? Pero más los jóvenes, hoy es tiempo de preparación, mi hermano. Amigo, chico, adolescente. Hoy tenés que prepararte. Yo me sigo preparando. Sigo haciendo cursos, sigo estudiando. Y aparte lo hago con agrado, me gusta. Porque después lo puedo bajar a lo que más me encanta, que es bajártelo a vos. A mis íntimos, a mis amigos, a mi familia. Y después compartirlo. Y lo más lindo de esto es que cuando nos acercamos al reino, podemos verlo mejor a Jesús. Como esa nubecita de Elías, ¿te acordás? Subí, veo algo por ahí, lejito. Subí otra vez. Y cada vez que subía, la nube estaba, ¿qué? Más cerca. Así es Dios. Cuando vos te ponés las pilas, se trata de esto, de ponerse las pilas, Dios te va a decir, ahora estás en el reino. Ahora sí te puedo bendecir. Porque quizás hoy estés pasando por algún problema financiero, económico, emocional, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Ayer te digo, un momento, viste que uno empieza a sacar los trapitos al sol y ya llegó un momento y dice, bueno, ya está, háblenlo en casa, tranquilo, no pasa nada. Claro, ¿por qué? Porque a veces hay cosas que tenemos que resolver y necesitamos que nos lo digan o que haya un disparador para que después podamos sanarlo. Hoy te digo esto, mi disparador es este, para que te vayas pensando a casa y vamos a orar ahora. ¿Qué lejos estás de Dios? ¿A cuánto estás de la meta divina? ¿Qué te separa de la cruz? Cuando me lo pregunté a mí, había varias cosas que me estaban separando y seguramente no permitiéndome generar más bendiciones. Y yo no voy por las bendiciones, yo voy por Jesús, porque la añadidura viene después. Ahora, tu corazón tiene que estar puesto ahí, en el reino, en la búsqueda constante del reino. Que tu reino venga a la tierra. Y hoy quiero que te vayas pensando en esto. Andate pensando en esto. Llega a tu casa
y hacete esa autoevaluación. ¿Cuán lejos estoy, Señor? Si tenés líos con tu familia, mandale un mensajito hoy. O llámalo por teléfono a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, a tu primo, a tu pastor, a tu líder, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Hoy recomponé, hoy restaurá. Porque vas a hacer un bocho en la Biblia. Pero si no restaurás lo más importante, que es tu familia, si emocionalmente no sanás, por más que sepas, ¿sabés cuántos conozco de la Biblia saben de memoria? Un montón. Carnaza. Pura Biblia. Después cáscara. Ahora, cuando vos buscas el reino de Dios y su justicia, la justicia es de Dios, no es tuya. No se hace el zorro, no sos ningún justiciero. Tranquilo, guarda la espada. Cuesta. Espiritualmente estás trabado, no lees la palabra, no orás. Hoy llegas a tu casa y aunque se te caigan los ojos del sueño, abrí la Biblia. Y aunque sea lee un versículo y decís, Señor, gracias por este tiempo, amén. Y mañana te levantás y vas a ver que tu espíritu está renovado. O vas a ir en el proceso, acordate. No hay embarazo que dure menos de 9 meses. No hay, no existe. Ese es el proceso de un embarazo normal. Proceso. Seguime. Proceso, te lo dice un ansioso. Es proceso. Espiritualmente lee. Emocionalmente saná, hablá, recomponé, restaurá a tu familia, a tus amigos, a tu pastor. El pasado, hace 20 años que no me hablo con mi cuñada. ¿Qué pasó hoy? Si te contara, arreglalo. No puedes venir a predicar acá. Tenés que tener una vida de perdón, de gracia, de amor, de restauración. Mientras sea por usted, si depende de usted, estar en paz con todos. Hablalo. Mirá, cierro con esto. A los 20 años yo me fui de mi primera iglesia. Yo era chiquito, yo era de los Hermanos Libres. Y me fui enojado con mi pastor. Me fui enojado. Me hizo la carta de recomendación. Viste que antes se hacían las cartas de recomendación. Me la hizo, me fui. Estaba esperando hacía años de hacerme la carta porque no me bancaba más. Ya la tenía hecha para mí. Y vos sabés que estaba enojado, che, con el pastor. Te digo esto porque es una de las cosas que cuando hice esta autoevaluación, y no me da vergüenza contártelo, porque soy humilde y humano igual que vos y me equivoco. ¿Estamos? Le dije a mi esposa, ella lo conoce, che, tengo que llamar a Carlos. Pasaron 23 años, ¿entendés? Y ella me dice, ¿por qué? Y no sé, mirá, viste que Dios es loco en muchas cosas como actúa, ¿no? Y estábamos hace como 10 días en casa y le digo, che, vamos a ver si Carlito tiene alguna prédica en YouTube. ¿Viste? Carlos Torterolo. Busco, mirá Carlito, un montón de prédicas, podcast, creció. Aparte de un crack en la palabra. Pero bueno, en mis chiquitos 20 años yo pensaba que esa persona era soberbio, egoísta, pedante. Y me estaba enojado. Y yo era bravo. Y me puse a ver una prédica de él, mirá, Y nos fuimos con mi mujer a la cama, al dormitorio, pusimos la tele, la prédica, y me encantó. Y me bendijo, porque habló una prédica de matrimonios. Y dije, terminamos de escucharla, y le dije, necesito hablar con Carlos. ¿Para qué? Para pedirle perdón. Hace 23 años debería haberle pedido perdón. Y de paso le pido perdón al hijo. Porque con el hijo, que era uno de mis mejores amigos, y arrancamos con él la primer bandita de música, yo tocaba la batería, pero no la batería. En el teclado con los botoncitos tocaba la batería en el culto. Y éramos amigos, mejores amigos. Me bauticé con él, nos quedábamos cada uno, él se venía a mi casa a dormir, yo a la casa de él, y de repente... No pasa con todos los hijos de pastor, pero en este caso creyó que ser hijo de pastor era, no sé, ser extraterrestre. Y me enojé. Me ofendí y me peleé.
Y pasaron varios años hasta que pude encontrarlo en un campamento en el Hogar El Alba. No sé si alguno conoce el Hogar El Alba. Y dije, che, Carlito, me va que el padre, vení, Tano, le digo, te quiero pedir perdón. Patito, ¿qué pasó? ¿Te acordás hace 15 años atrás? No, no me acuerdo, bueno, yo sí. Y le di un abrazo. Y sané. Entonces, y tengo un montón de cosas para sanar todavía. Porque estoy en el proceso. Entonces yo te invito a que hoy te vayas a tu casa pensando en esto. En qué te falta para estar cerca del reino. Quizás no estás lejos, pero tampoco es ahí. Quizás hoy tengas que ponerte a pensar, a analizar, y sí, da vergüenza, sí. Autoevaluarse a veces da mucha vergüenza, porque te hace ver las peores miserias de vos. Y si lo podés compartir con tu esposo o con tu esposa, mejor aún, para que unos a otros puedan orar por ellos. Son una sola carne, che. Y qué bueno es que si tenés algo o a alguien que pedirle perdón hoy, y seguramente si es así, ya te vino a la mente, porque el Espíritu Santo seguía tiki, ¿no? Bueno, no pierdas tiempo, mi hermano. Son tiempos que perdés que te quitan bendiciones. Yo lo aprendí así. Y desde hace un tiempo a esta parte, salgo con Carlos Torterolo, que tengo que llamarlo y ya tengo el teléfono. Aprendí a soltar y a viajar liviano. Cuando me hacen algo, perdono. Y si hago algo, pido perdón en el momento. No me quedo con esa mochila. Cuanto más pesada es tu mochila, menos altitud podés alcanzar. Por eso los aviones cuando van livianos vuelan más alto.